El propósito de este video es, a través de una presentación, poder analizar de un modo muy esquemático y muy sintético algunas características principales que nos permiten diferenciar con más claridad aquellos textos que están dominados por una secuencia explicativa o expositiva de aquellos que están dominados por una secuencia argumentativa. Vamos a hablar en primer lugar sobre la finalidad. Como hemos dicho, la secuencia expositiva y explicativa tienen muchas características en común y por lo general se habla de secuencia expositiva y explicativa de un lado y secuencia argumentativa del otro. No obstante, cuando analizamos la finalidad del texto, encontramos una sutil diferencia entre la secuencia expositiva y la secuencia explicativa. La finalidad de los textos expositivos es presentar y transmitir información. Por ejemplo, si tenemos que desarrollar la postura de uno o varios autores, si tenemos que desarrollar o exponer alguna teoría, ciertos conceptos, desarrollar las ideas principales de un texto de un autor, ya sea en forma oral o en forma escrita, posiblemente elaboremos un texto dominado por una secuencia expositiva. Pero si además tenemos la finalidad de posibilitar la comprensión de los temas o problemas que estamos abordando, entonces estamos hablando de un texto explicativo. Es decir, si nuestra finalidad es explicar, es lograr que aquel destinatario o aquellas destinatarias de nuestro texto comprendan aquello que estamos hablando, entonces vamos a tener que recurrir a ciertos recursos que son propios de la explicación. En el caso de los textos argumentativos, en cambio, la finalidad es convencer o persuadir a los destinatarios. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda por qué, de acuerdo a la finalidad, vamos a recurrir a una u otra secuencia. Tomemos un ejemplo, podría ser cualquier otro, vamos a tomar un ejemplo actual, la legalización del aborto. Si yo quisiera, por ejemplo, escribir un texto, la finalidad de mi texto fuera explicar los ejes centrales o los puntos más importantes o sustanciales del proyecto de ley relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo que fue presentado al Congreso en el año 2018, entonces recurriría a un texto expositivo explicativo. Si en cambio la finalidad de mi texto o escribir un texto cuya finalidad fuera convencer, persuadir a mis destinatarios acerca de mi postura en relación al tema, por ejemplo, si quisiera escribir un texto para convencer acerca de la importancia o la necesidad de legalizar el aborto, entonces recurriría a un texto necesariamente argumentativo. De todos modos, si yo voy a elaborar un texto cuyo propósito, objetivo, es convencer, persuadir a mis destinatarios acerca de la importancia o la necesidad de legalizar el aborto en Argentina, de todos modos es posible que al interior de mi texto se incluyan algunas secuencias tanto expositivas como explicativas. Hablábamos de que los textos tienden a un polo o a otro. Entonces puede ser que en parte de mi texto yo recurra a datos estadísticos, recurra a explicar partes de los proyectos de ley, de la ley actual. Voy a incluir secuencias tanto expositivas como explicativas, pero si mi finalidad principal es persuadir sobre mi opinión, sobre mi postura sobre este tema a mis destinatarios, entonces el texto va a estar dominado, va a tender necesariamente al polo de la argumentación. De la misma manera, si yo quiero simplemente explicar en qué consiste un proyecto de ley, y esa es mi finalidad, puede ser que en mi explicación, en mi exposición sobre el tema, se deje ver por momentos cuál es mi postura en relación a ese tema e incluya algunas secuencias argumentativas. Sin embargo, si la finalidad de mi texto es explicar este proyecto de ley, entonces el texto va a estar dominado necesariamente por una secuencia expositiva y explicativa. Pero como decíamos, no existen textos puros. Puede ser que al interior de un texto dominado por una secuencia también aparezcan otras secuencias. Pasemos ahora al conocimiento, al modo en que los textos se relacionan con aquellos saberes que abordan. En el caso de los textos expositivos y explicativos, el conocimiento se presenta como algo dado, como algo construido en otro lado y legitimado socialmente.
Se puede ver en el caso del desarrollo de una teoría. Si la finalidad del texto es desarrollar, exponer o explicar determinada teoría, ese conocimiento se presenta como algo que ya fue construido en otro lado y que está legitimado, y por eso yo lo explico, por ejemplo. En cambio, en el caso de la secuencia argumentativa, se parte de una problemática que se considera controvertida y discutible. Pasemos ahora al enunciador, al modo en que estos tipos de texto construyen el enunciador, o dicho de otra manera, a las características que el enunciador adquiere en uno u otro tipo de texto. En los textos expositivos y explicativos, el enunciador construye una relación de distancia con el conocimiento, es decir, una relación de distancia con aquello que está desarrollando o aquello sobre lo cual está hablando. Y esta distancia genera un efecto de objetividad. Este efecto de distancia con el conocimiento se construye, por ejemplo, a través del uso de las estrategias de despersonalización o el uso de la primera persona del plural, el nosotros académico, en reemplazo de la primera persona del singular, tal como vimos cuando trabajamos el enunciador académico. En la secuencia argumentativa, en cambio, el enunciador toma postura y se involucra efectivamente con los hechos o temas de los que habla. Manifiesta su punto de vista, confronta su opinión, puede aparecer la primera persona del singular, un yo que asume lo que está diciendo, que toma partido, que se involucra. No necesariamente. En los textos académicos en general se tiende a las estrategias de despersonalización, incluso en los textos argumentativos. No obstante, depende de qué género estemos hablando, puede aparecer la presencia de la primera persona del singular en aquellos textos de naturaleza argumentativa. Por último, veamos qué ocurre en relación a la construcción del enunciatario, del destinatario, en estos dos tipos de texto. En los textos explicativos y expositivos se construye un enunciatario con menos conocimiento sobre el tema que el enunciador. Se habla de que existe una relación asimétrica entre el enunciador y el enunciatario. Un enunciador que sabe, que conoce de un tema, le habla a un enunciatario que no conoce ese tema y por lo tanto lo tiene que informar o le tiene que explicar. En cambio, en la secuencia argumentativa se construye un enunciatario con conocimientos similares a los del enunciador, aunque no necesariamente con la misma postura. Bueno, vamos a dejar más o menos por acá. No quiero extenderme más. Intenté ser breve. Espero que haya servido este recurso para orientarnos en relación a las diferencias de estos dos tipos de texto que vamos a seguir profundizando en las próximas clases. Les mando un beso.